A continuación vamos a tratar algunas de las novedades que SolidWorks 2017 trae para la parte eléctrica. SolidWorks Electrical 2017 trae consigo novedades relacionadas con la colaboración. En primer lugar, las mejores gráficas en el panel de propiedades, los comandos copiar y pegar y la actualización de documentación. Las propiedades de entidades CAD se muestran en una ventana de propiedades más moderna, que aún es más consistente con propiedades de objetos de SolidWorks Electrical. El panel de propiedades puede acoplarse a los paneles laterales de SolidWorks Electrical. En cuanto a copiar y pegar con puntos de posición en otros esquemas, la intención es que el usuario pueda indicar el punto de inserción del conjunto de objetos seleccionados para copiar, de modo que se pueda utilizar este de punto de referencia para pegarlos posteriormente. La actualización automática de informes y documentos, que es una nueva opción en la configuración general de proyectos, garantiza que la documentación de un proyecto esté actualizada al imprimir o exportar, sin necesidad de tener que forzar la actualización manual de archivos como informes o esquemas de Borneros. Se incorporan también novedades en cuanto a la detección de errores. El gestor de reglas de diseño contiene hipervínculos que llevan directamente al símbolo en el que se ha detectado el error de acuerdo con las reglas establecidas. El propósito de esta mejora es que el usuario pueda acceder de una manera rápida y sencilla a la entidad mostrada en cualquier regla de diseño o informe. Para ello, el diseñador utilizará el diálogo del gestor de informes para mostrar un informe y acceder a la información relacionada con una de sus líneas. El principio fundamental es ser capaz de asociar la información de un IR-A, típicamente la ID de un objeto, a la columna de un informe. Previamente los usuarios tenían que buscar y buscar para encontrar esta información, algo que podía llegar a ser frustrante. Se incorporan nuevas posibilidades en la asociación de archivos de datos externos a la documentación del proyecto. SolidWorks Electrical 2017 permite crear rápidamente accesos directos a archivos de datos y asociar estos archivos al proyecto, independientemente de su ubicación en la estructura de carpetas de la empresa. Esta opción es similar al añadir fichero de datos existente en versiones anteriores, con la diferencia que antes se realizaba una copia del archivo en la carpeta del proyecto y en este caso los archivos se mantienen en la ubicación original. De este modo es posible mantener la estructura de carpetas existente en la empresa y los archivos se asocian al resto de documentación del proyecto utilizando un acceso directo al mismo. SolidWorks Electrical 2017 permite crear nuevas implantaciones en SolidWorks completamente desde cero, o asociar ensamblajes existentes de SolidWorks a las implantaciones del proyecto de SolidWorks Electrical. Cuando se referencia a un ensamblaje de SolidWorks, este se convierte en un documento más del proyecto. De esta manera, la opción implantación de armario en SolidWorks se ha cambiado a ensamblaje de SolidWorks. La versión 2017 de SolidWorks Electrical introduce el concepto de las superpiezas. De una forma muy básica, una superpieza toma varios accesorios y los asocia a una única pieza que puede incorporarse a los esquemas, similar al modo en que SolidWorks gestiona ensamblajes y subensamblajes. El comando superpieza permite crear catálogos con ensamblajes eléctricos que contengan varias referencias de fabricante. Al crear una superpieza es posible introducir la información del fabricante en un cuadro de diálogo de propiedades. La superpieza se agrega a la base de datos. Los accesorios, como juntas tóricas, tapones, clavijas, etc., se incluirán en los diferentes informes y listas de materiales, pero no se mostrarán de manera separada en los esquemas. La precisión en el diseño de esquemas es una de las prioridades a tener en cuenta por los ingenieros eléctricos, especialmente en cuanto a las especificaciones de componentes, como este conector. Tiene múltiples piezas asociadas a él, cada una con su propia referencia de fabricante. Con SolidWorks 2017 podemos tomar todos estos componentes y combinarlos en algo que llamamos superpieza. Veamos cómo llevarlo a cabo en esta nueva versión. Lo primero que haremos será mostrar la manera clásica de asociar una referencia de fabricante a un símbolo de sinóptico de cableado. Una vez se ha posicionado el símbolo, podemos seleccionar cada pieza del conector de nuestra librería y asociarla con el símbolo seleccionado.
Dependiendo en cuántas piezas independientes se necesita añadir, como la carcasa, el protector trasero, la sujeción interna de la manguera o el anclaje al armario, sin olvidar todos los pines, la búsqueda de cada uno de ellos en la librería puede convertirse en un trabajo minucioso. Ahora que hemos completado el método tradicional, vamos a crear una superpieza. Vamos a crear una nueva pieza que etiquetaremos como superpieza y rápidamente le añadiremos los componentes apropiados. Este método es prácticamente idéntico al método tradicional de asociación de referencias a un símbolo específico. Se añade una descripción específica, un componente base, componentes auxiliares y accesorios que unidos formarán nuestra superpieza. Ahora, si añadimos un nuevo símbolo en un esquema, únicamente tenemos que seleccionar la superpieza, cosa que puede ahorrarnos una cantidad considerable de tiempo. Una ventaja más es que pueden asociarse múltiples símbolos a una única superpieza, lo que significa que si en cualquier momento la superpieza se modifica, todos los símbolos asociados a esta superpieza también se modificarán. Finalmente, cuando generamos nuestros informes, podemos comprobar que la lista de materiales muestra todos y cada uno de los componentes que forman la superpieza, lo que nos ayuda como usuarios a ser aún más precisos. Gracias a la creación de estas superpiezas podemos asociar una única referencia a un símbolo, en vez de tener que asociarle 2, 3 e incluso 5 referencias, lo que acorta el proceso y nos permite concentrarnos en el diseño, en lugar de en la introducción de datos. Otra de las novedades que se introducen es en el campo de la automatización de procesos. Los usuarios pueden utilizar la opción Automatización de Excel para generar esquemas automáticamente de un archivo de Microsoft Excel agregando datos y macros. Estos archivos se crean automáticamente a partir de macros de esquemas, cuyas variables también se traspasan a los esquemas. La automatización de esquemas utiliza un archivo Microsoft Excel que debe estar en un formato específico de SolidWorks Electrical. Se facilita la plantilla con el software. En este archivo pueden definirse variables como símbolos o nuevas etiquetas. Las propiedades de estos símbolos o etiquetas forman parte de las macros y están asociadas a los dibujos, por lo que deben configurarse previamente. Como ventajas destacamos que los archivos de automatización pueden crearse fácilmente utilizando plantillas de selección de Excel, que permiten que personal no técnico pueda crear esquemas personalizados en base a opciones del producto. Además, la posibilidad de crear documentación e informes a través de la automatización. La integración con PDM facilita la administración de esquemas personalizados con un único número de pieza. Y una ventaja que actualmente está en desarrollo se trata de un botón de automatización para la creación de proyectos, documentación y publicaciones desde la plantilla de selección de Excel.